comentar hoy, Exactamente, si sí. mal lo recuerdo. Y bueno, y eso, pero nada de lo ayer quedó todo más que claro. Perfecto, buenísimo. Bueno, si te parece arrancamos, Dale, seguramente se sume más gente o no, hay muchos que me estuvieron escribiendo avisando que tenían problemas con internet, también puede ser por un sí, tema de horario, pero no hay una importa. caída muy importante de Fiverr, por lo que escuché. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo, yo estoy acá en la casa de Ana, donde tenemos el estudio, y ella tiene otro prestador, y en casa hay Fivertel y estuvo caído todo el día, así que Sí, probablemente sea por eso. Igual la clase queda grabada, eh, y vamos a compartirla como el día de perfecto. ayer. Bueno, vamos a arrancar entonces, yo voy a presentar la pantalla del apunte de hoy. Bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy es referente a lo que son los objetivos, los lentes de cámaras fotográficas intercambiables, ¿no? Hablando de reflex, hablando de mirrorless, siempre haciendo hincapié en este tipo de cámaras fotográficas, ¿por qué? Porque es lo que habitualmente uno como fotógrafo empieza a utilizar. Eh, de todos modos, todo lo que son los celulares o bridge o compactas tienen algo similar, nada más que no se intercambian, pero tienen cosas muy similares a los lentes que vamos a ver hoy. El objetivo o lente, como se le llama, es la parte de la cámara donde dirige los rayos de luz hacia el sensor o hacia el rollo fotográfico, no hablando de la parte analógica. Eh, Está armado con varias lentes dentro de la estructura que son de forma convexa. Esto ayuda a que proyecten la luz, que lo atraviesan y se reúnen, o sea, convergen en un punto fijo que es lo que se denomina foco, ¿no? Tal como está mostrando la imagen. Cuando nosotros enfocamos con la cámara, en realidad lo que hacemos es hacer coincidir ese foco con el sensor y así obtenemos la máxima nitidez de la imagen. Eh, También podemos ajustar la distancia focal en caso de tener un zoom, ¿no? Que ahora vamos a explicar lo que es un zoom, y así generar el enfoque. Todos los objetivos, casi todos, tienen diferentes, tienen características, ¿no? Que específicamente se usen, depende del tipo de lente, se usa para determinada ocasión, determinada situación. Pero sí, casi todos tienen similares referencias, que es la distancia mínima de enfoque, que es esa distancia que a partir yo puedo hacer foco, porque si yo, por ejemplo, observo, vamos con un ejemplo de un celular, si yo me acerco mucho a un determinado objeto o sujeto, ese foco, esa nitidez, la empiezo a perder. Con esto pasa lo mismo. Hay cierta nomenclatura que también ahora lo vamos a detallar, que me avisa cuál es la distancia mínima de ese enfoque. Después tiene lo que es la apertura de diafragma, que como vimos el día de ayer, eh, es, eh, tiene una determinada apertura cada lente, viene con una frecuencia de regla que puede ser de 1.8 a 22, pasando por puntos intermedios. Y depende de la categoría o la característica del lente, puede venir más abierto o más cerrado, que también lo vamos a charlar ahora con ejemplos. Eh, Tienen estabilizadores de imagen, algunos, que ayudan a que tenga mejor nitidez, que no tenga tanto movimiento, que es lo que habías preguntado vos ayer en unas preguntas, Hernán. Que tengo la posibilidad de activando ese estabilizador, lograr que la imagen tenga menos movimiento y así mayor nitidez. Eh, Algunos vienen con sistema de enfoque automático y algunos con enfoque manual, que es un anillo para poder generar ese foco que estábamos hablando. Y después tenemos también diferentes calidades de construcción. Hay objetivos que son profesionales que son ultra pesados, que están con una estructura metálica, que se aguantan un golpe, los hacen más pesados, pero también la construcción interna hace que los lentes tengan mayor fiabilidad y categoría al momento de tomar una imagen. Otros que están hechos a base de plásticos
o aleación de plástico-vidrio y que la calidad no es del todo 100% segura, pero cumplen una determinada función, ¿no? Depende para el tipo de fotografía que uno quiera hacer, si es amateur o profesional, apunta a ese tipo de equipo, ¿no? Después también, según la construcción, tienen nitidez, aberraciones, distorsiones, porque no nos olvidemos que los lentes tienen forma cóncava, algunas convexas, y hacen que en ciertos extremos deformen a la imagen o al sujeto que esté registrando. Pero bueno, también hoy por hoy hay determinados programas de edición, ya metiéndonos un poquito más en lo que es la postproducción, que se pueden corregir esas aberraciones, pero es una cosa así que lo cuento al pasar. Ahora, yo hablaba de las diferentes nomenclaturas que tienen los lentes, y acá hay una pequeña muestra de cómo entender qué tipo de objetivo estoy adquiriendo o tengo en mis manos, por ejemplo, ¿no? Acá observamos que es un lente 70-300 y tiene un montón de escritos que hacen referencia a qué es y para qué se usa este tipo de lente. Dice que tiene una apertura máxima de diafragma en 4 y en 5,6. O sea, es un 70-300 que en 70 milímetros, en la parte más chica de este zoom, por así decirlo, o teleobjetivo, la apertura de diafragma me rinde en un diafragma 4. O sea que es una apertura grande y que me provoca también ciertos desenfoques a una determinada distancia. O 5,6 en 300 milímetros. O sea, si yo ya paso de 70 a 300, esos 4 los pierdo, pero me queda en 5,6 de apertura de diafragma. Es un poco más cerrado. Esto significa que no es un lente del todo luminoso, que es muy probable que no me sirva para lugares cerrados, porque esto también lo habíamos conversado ayer, que llega un momento donde a un determinado peso, a un determinado tipo de lente, provoco que cuando yo saco la foto pueda llegar a quedar en movimiento por el tema de la velocidad. Entonces acá estamos hablando que son 300 milímetros, yo debería estar pensando en que la velocidad primaria para poder tomar una fotografía sea de 1 en 300, por así decirlo, 1 en 400, 1 en 500, o sea, superior a el milimetraje que tenga de tope, ¿no? Porque es un lente que es grande, pesado y va a provocar seguramente un movimiento. Entonces, estos 5 o 6 de diafragma, es muy probable que si yo quiero sacar una foto a la tarde, me exija colocar una sensibilidad o un ISO más alto, porque tengo la imposibilidad de tener una velocidad más baja de lo normal, o sea, ir por debajo de los 300. No sé si más o menos queda claro esa cuestión. Si no, después lo vamos a reformular. Bueno, la distancia focal, hablábamos que es un 70-300, una mínima de 70 milímetros y una máxima de 300. Ultrasónico, que significa que es un sistema de enfoque rápido para este tipo de lente. Y viene con estabilizador de imagen porque ya lo avisa el propio lente. Tiene también una posibilidad de tener una portabilidad de macro, o sea, para poder sacar detalles a la naturaleza, objetos pequeños, pero con una distancia mínima de enfoque de 1,5 metros. O sea, yo 1,5 metros tengo que ser muy preciso para poder apuntar a determinado objeto y poder sacarlo con esa función macro. ¿Qué más podemos decir acerca de este objetivo? Bueno, que es un teleobjetivo 70-300, significa que tiene un zoom variable de 70-300, ¿no? Básicamente, como especifica la imagen. En cuanto a la calidad de construcción de este objetivo que estamos viendo, es algo normal. Tiene un aspecto, no es muy frágil porque al ser grande tiene que tener una construcción medio entre fusión entre plástico y metal. Es muy probable que toda esta parte de carcasa sea plástica y la parte de agarre y montura sea metálica. Si no, termina siendo muy blando. Las lentes intermedias, o sea, dentro del tubo, probablemente sean básicas también, hablando de una aleación entre vidrio y plástico.
lo que lo hace un lente más para aficionado, ¿no? Básicamente eso en referencia a esta imagen. Después hay otros tipos de lentes que se usan en la vida cotidiana, que también son variables dependiendo también si es para algo profesional o algo más estándar o amateur, que por lo general hoy todas las marcas son de sacar ambas versiones, para no dejar fuera de mercado a ninguna persona que le guste la fotografía, que me parece totalmente correcto. Este es un gran angular, es un intermedio, lo que se le llama también, que el campo de visión es un poco mayor de la vista humana, o sea, ve más hacia los costados, por eso le llaman gran angular, o le pueden también algunos llamar ojo de pez. En este caso que estamos observando es un Sigma 1020, o sea que es 10 milímetros, estamos hablando que ya es bastante angular, ¿no? Es como que tiene más apertura. En cambio el 70 milímetros que vimos antes es como más tele, como que se acerca más al objeto. Esto lo aleja más, pero toma mucho más amplitud periférica. Bueno, acá vemos una imagen que se tomó con este lente, por ejemplo, que es más panorámico, por así decirlo, ¿no? Este es un lente 1740 que también da la posibilidad de generar mucha imagen panorámica. En 40 milímetros es algo parecido a lo que sería la visión humana, ¿no? Estamos hablando que la visión humana se ve como tipo en un 50 milímetros. Ahora vamos a ver un ejemplo también de eso. Estos tipos de lentes, por ejemplo, a comparación del anterior, este es un lente que es de amateur, este ya es un lente más profesional porque tienen nomenclaturas, la línea roja en Canon, por ejemplo, ejemplifica que es un lente de gama alta y profesional. Seguramente la construcción de este lente sea todo de cristal, le da mucho más nitidez, mucho más detalle a la imagen. Y bueno, ayuda a tener diferencia de nivel entre una foto y otra. No significa que para tener una foto buena tengo que sí o sí abocarme a comprar algo de extremada calidad, ¿no? Uno puede arrancar teniendo algo básico y después perfeccionando a futuro tener un poco más de posibilidades y conseguir un poco más de nivel, ¿no? Pero para empezar, digamos, el lente anterior viene muy bien también. Después tenemos lo que se llaman teleobjetivos, ¿no? Que sirven para lo que es paisaje, naturaleza. Son objetivos que tienen una focal mucho más elevada porque me acercan la toma mucho mejor. Son lentes pesados, tienen como pro y contra, ¿no? En referente a los otros lentes que son un poco más chicos. Pero sí o sí, estos son lentes que se usan en lo que es deporte, naturaleza, avistaje de aves, fauna. ¿Por qué? Porque estoy lejos de lo que está sucediendo. Estoy a resguardo y paso desapercibido. Estos también vienen con construcciones diferentes, como el 70-300 que vimos antes, que tienen una estructura más plástica. Este ya es más metálico. Toda la estructura, el tubo es metálico. Hay diferentes teleobjetivos, hay 70-200, 70-300, 100-400, 500 fijo. Hay infinidad de lentes de este tipo de teleobjetivos que acercan más la imagen. Después tenemos el llamado todoterreno, que son objetivos que cubren un rango amplio, o sea, estamos hablando que es un 18 milímetros a 105, 200 milímetros. Sirven mucho para lo que es viaje, o sea, directamente uno viaja con esto sin llevar otro equipo, o sea, sin llevar otro lente. ¿Por qué? Porque con estos 18 milímetros que ya tengo un angular y esos 200 ya tengo un teleobjetivo, estoy, digamos, cumpliendo con mi misión de salir a hacer fotos de vacaciones, por ejemplo, donde puedo poner a toda mi familia por delante y sacar una buena panorámica, o si está sucediendo algo en una playa, en una montaña, o algo que me llame la atención de un paisaje, poder acercarme mucho más a ese objeto o sujeto y tenerlo registrado. ¿Qué pasa?
La mayoría de estos tipos de lentes vienen ya directamente con una estructura muy floja, por así decirlo, plástico y vidrio, porque si yo pudiera hacer como fabricante un lente con estas características como de alta gama, sería muy pesado de transportar. Y esto hay que pensarlo a más liviano, por eso se le llama todoterreno, ¿no? Y por eso también se lo cataloga como uso aficionado. ¿Qué pasa? También los profesionales suelen usarlo, más allá de que la calidad no sea la que uno quiere. ¿Por qué? Porque después de tantos años de acarrear equipo pesado, esto ayuda a transportarlo de mejor manera, entonces no se descarta. Tenemos también los lentes macro, que estos sí son íntegramente para naturaleza, pero también sirven para otro tipo de cosas, porque significan que no significa que me limita. O sea, yo tengo el macro con una distancia focal mínima, ¿no? Me puedo acercar al objeto casi a 10 centímetros, 20 centímetros con el lente. Cosa que con otros lentes no está preparado focalmente para hacerlo. También son lentes que se pueden utilizar para retratos. Por lo general, la estructura de estos lentes se banca en esa posibilidad de utilizar para retrato o para fotografía macro. Y bueno, el clásico, que es el lente normal, el 50 milímetros, se le llama clásico y normal porque es lo más cercano a la vista humana. Básicamente es el más conocido y el más utilizado para todo tipo de situaciones. La única característica puntual referente a este lente es que es un lente fijo, no tiene zoom, no puedo acercarme y alejarme, sino que al acercarme y alejarme lo tengo que hacer yo con mi cámara, retrocediendo para que entre más, para que sea más amplio, o acercándome para que sea más puntual. Y justamente se puede utilizar para retratos, tiene muy buena apertura de diafragma, lo cual me ayuda a tener mayor desenfoque o mayor profundidad de campo si llegara a querer. También hay diferentes propuestas en el mercado, hay que son muy básicos, con estructuras plásticas, y hay otros que son mejorados con montura metálica, con cristales mucho más firmes y de gran calidad. Bueno, hasta ahí el tema de lentes. Voy a dejar de compartir un cachito de la pantalla para mostrar un poquito así en vivo diferentes lentes. Ahí está. Este es un 70-200, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, que tienen también diferentes nomenclaturas. Acá, por ejemplo, dice que es, no sé si se llega a ver, Sí. dice que es un 70-200 1.4, que significa que es un diafragma 4 en todo el recorrido, tanto en 70 como en 200. Este es un lente de alta gama, está hecho de cristales, debe pesar más o menos 900 gramos, casi un kilo, porque es todo de metal. Tiene la posibilidad de ir de 70 a 200. En todo el recorrido tengo esos cuatro de apertura de diafragma, lo cual es luminoso hasta cierto modo. Estos lentes, por lo general, algunos vienen de 2.8 también, lo cual lo hace mucho más luminoso, y se puede utilizar al aire libre en situaciones de poca luz, porque también vienen estabilizados algunos. Entonces esos 200 que tendría que poner en velocidad podría llegar a reducirlo, y me ayuda a, de esa manera, reducir la subida de la sensibilidad y lograr mejor definición, mejor detalle. Voy bajando, acá tengo un 24-105 que es muy parecido al todoterreno, que es un zoom. Acá se nota como acá estoy, por ejemplo, en 24 milímetros, que es como si fuera un angular.
También tiene nomenclatura. Viene con estabilizador de imagen. Acá tiene la regla de distancia, donde me sirve para hacer foco manual si quisiera, ¿no? Ahí me dice en pies y en metros, lo cual ayuda mucho porque aquella persona que está lo que es acostumbrada a saber más o menos qué distancia hay de un punto a otro, puede más o menos a ojo saber qué foco poner si no quiere usar el autofoco de la cámara. También es de apertura 4 en todo el recorrido, entonces si yo lo estoy usando en 24 y de repente quiero usarlo en 105, también tengo una apertura de 4, que también me da la posibilidad de que sea luminoso. Al ser estabilizado también ayuda para utilizarlo en situaciones escasas de luz, sin forzar tanto la sensibilidad. Acá tengo otro lente más, que es un 1740. Esto es un parasol lo que trae, que es para evitar reflejos molestos. Este es lo mismo que el 24-105 también, en el sentido de diafragma, también viene con una apertura de 4 y llega hasta 22, por ejemplo. O sea, tengo posibilidad de tener desenfoques y una buena profundidad de campo. Este no viene estabilizado, pero porque también es un lente chico y muy probable que se aguante cierto peso, es más liviano. Es más chico en comparación del 24-105, vamos a ver. Es un poco más chiquito. Es más chico, hasta de diámetro trasero, no delantero, son de frente son igual de diámetro, nada más que cambia lo que es la estructura del lente. Este parece como si tuviera un globo adentro, pero porque es la deformidad de la amplitud focal que tiene, ¿no? 17 milímetros, estamos hablando que es casi un gran angular. Y después tenemos el 50 milímetros, el clásico, el que es como si fuera el que se llama lente normal, que este viene con una apertura de 1.4, o sea, es espectacular para hacer retratos desenfocados, o sea, esas imágenes que se ven la persona en foco y el fondo todo desenfocado, que se pierde lo que hay detrás. Bueno, con este tipo de lentes se suele lograr. También hay otros lentes. Yo acá mostré los más conocidos, por así decirlo, pero hay otros lentes que se suelen utilizar para arquitectura. Hay lentes que se utilizan para distancias más largas. Hay algunos que son específicamente para retratos, que son los 80 milímetros. Hay lentes fijos de cada una de las distancias. Pero toda esa situación hace que también encarezca, ¿no? los productos. Ya es como tipo un capricho tener todo este tipo de cosas. O sea, no es capricho en realidad, porque depende la utilidad que uno le va a dar. A mí me encantaría tener un montón de lentes, pero con lo que tengo soluciono muchas cosas y llego a cubrir lo que necesito en muchas oportunidades. También hay lugares que vos podés alquilar los lentes, así que eso no es un gran problema. Bueno, ahora voy a ver el tema de exposición. Voy a volver a compartir pantalla. Esperen que se me cerró. Un segundito. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Bueno, ¿se ve ahí la presentación? Sí, creo que sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver el tema de exposición. Esto que vamos a ver ahora es, digamos, una de las cosas más importantes para tener en cuenta,
Porque acá está un poco la clave de qué es lo que lo que tenemos que lograr o quisiéramos lograr o no, ¿no? Porque esto también es un capricho de cada uno en relación a la toma de imágenes. Hay algunas personas que les puede gustar un poco más oscura las fotos o un poco más claras, que lo cual está perfecto también. Pero siempre hay que hablar de lo que es la correcta exposición, para que se entienda también cómo se llega a eso y después cada uno toma la decisión que quiere en relación a cada una de sus fotos. Lo que es importante saber es que cuando una persona hace una foto, la luz se ve, está ahí presente, ya sea poca o mucha. El fotómetro de la cámara, o sea, el exposímetro de la cámara, está leyendo algo y muestra qué es lo que está leyendo. Si hay oscuridad, va a pedir más luz o va a pedir forzar más la sensibilidad de la cámara o aumentar la velocidad para que entre más luz por más tiempo o abrir más el diafragma para poder hacer ingresar más esa cantidad de luz, ¿no? Para tomar una foto nosotros tenemos que ajustar en la cámara lo que sea necesario para captar esa luz que estamos viendo. Entonces decimos que la exposición de una foto sería el equilibrio entre la apertura del diafragma, el tiempo de la apertura del obturador o de la cortina que habíamos hablado ayer y la sensibilidad, o sea el ISO. De esa manera, si nosotros logramos ese equilibrio, podemos captar correctamente lo que está leyendo nuestro fotómetro, lo que está leyendo nuestro exposímetro de cámara. Vamos a hablar un poquito en detalle en relación a esto. Nuestra cámara de foto, nuestro celular o nuestra cámara reflex mide cuánta luz hay gracias a un fotómetro, gracias a ese exposímetro que tenemos dentro de la cámara. Nosotros con esa medida ajustamos cuánta luz vamos a dejar pasar por el objetivo o por la lente de una cámara convencional, compacta o de nuestro celular. En base a eso vamos a ajustar el tiempo, ¿no? Que vamos a dejar entrar el sensor. Y nosotros ahí lo que hacemos es ajustar qué cantidad de luz va a ser capaz de absorber ese sensor, ¿no? Ajustando la sensibilidad, dándole una determinada sensibilidad, un ISO, ya sea bajo o alto. O sea, esos tres elementos son los que influyen básicamente en conseguir que la cámara nuestra capte la luz que hay en el ambiente. O sea, la apertura del diafragma, el tiempo de exposición, el ISO y compensarlo entre los tres. Si nosotros alteramos uno de esos, el resto se va a ver afectado. Es lo que vimos ayer con el triángulo de exposición. O sea, es como la ley lo que se llama ley de reciprocidad. O sea, cualquier desajuste que hacemos en una de esos tres partes del triángulo va a afectar en la otra y vamos a tener que ajustarlo para poder equilibrar esa toma. Acá estamos viendo un ejemplo. O sea, esta toma se hizo en 3 veces y dice que esta primera está subexpuesta, la del medio está expuesta y la última está sobreexpuesta. ¿Por qué? Subexpuesta porque estamos debajo de la luz. No significa que esté mal la foto, ¿no? En este caso lo mismo. Acá está expuesta correctamente, ¿por qué? Porque tengo detalles en luces y sombras. Y acá está sobreexpuesta porque tengo cielos quemados y como más explosión de luz. Que quede claro, yo no estoy diciendo que está mal o que está bien. A cada uno le gusta el tipo de foto que considere que crea necesario. Sí, es bueno catalogarlo de esta manera para que se entienda por qué. Subexpuesta porque hay poco detalle en sombras y oscuridad. Hay detalles en claridades, sí, pero el resto tengo que hacer un poco de fuerza para ver qué hay. Esta está correctamente expuesta, por eso se le llama expuesta directamente, porque tengo esos detalles. En cambio en esta última no estaría viendo
estaría viendo de más, o sea, está como quemado el cielo. Básicamente eso. A ver, recordemos que la exposición, como decíamos, es una combinación de apertura entre diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor. Volvemos a lo mismo. Si alteramos uno, se altera el resto. Si nosotros llegamos a aumentar la apertura del diafragma y queremos que la foto salga expuesta, tenemos que reducir el tiempo, ¿no? O la sensibilidad. O sea, hablando claramente, al abrir el diafragma entra más luz al sensor. Entonces, de esa manera tendremos que reducir el tiempo que la luz está entrando al sensor. O la sensibilidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, si el tiempo de exposición para captar la luz, si el tiempo de exposición para captar la misma luz tenemos que reducir la apertura del diafragma o la sensibilidad, ahí tenemos que lograr de alguna manera equilibrar con los otros dos pilares. O sea, cualquiera de los tres puntos que nosotros toquemos me va a haber afectado al otro. Eso es, hago mucho hincapié en esas frases porque básicamente es lo que vamos a notar. Quizás lo mejor que hay es pensar qué queremos hacer antes de la foto. Si queremos que salga más movido o queremos que salga congelado, y en base a eso tratar de hacer ese equilibrio y directamente lograr el tipo de fotografía que queremos captar. Ahora vamos a ver lo que es el tema de medición de la luz, ¿no? Porque hay dos tipos de medición de luz: la luz incidente y la luz reflejada. La luz incidente es en la que se mide la luz que llega sobre el área de interés, ¿no? Y se mide con un fotómetro externo. O sea, se mide con un aparatito que también traje para mostrarles ahora cuando cierro un poquito la pantalla. Les voy a mostrar. Esta medición, digamos que es la más confiable de todas porque directamente es un aparato íntegramente para medir ese tipo de luz y es el más confiable de todo. Y después está la luz reflejada, que la luz reflejada es la que mide el área de interés y es por medio del fotómetro interno de cámara. O sea, es la luz que me está llegando por rebote a la cámara. Por eso se le llama reflejada. Dentro de todas las cámaras fotográficas o celulares hay lo que es un fotómetro integrado, ¿no? Que más o menos permite tener una rápida observación de lo que está sucediendo y cómo calibrar mi cámara para tener una imagen más o menos expuesta, pero no es del todo fiable como este fotómetro de mano, ¿no? Acá hay otro ejemplo de cómo sería la luz incidente y luz reflejada. Este aparatito que se ve acá es un fotómetro que, como ya me está llegando la luz al sujeto, me tira el parámetro exacto que yo voy a colocar en cámara. En cambio, la luz reflejada tiene como una cierta falla. ¿Por qué? Porque en el camino, cuando rebota la luz, también me está tomando otras cosas que están sucediendo alrededor del sujeto o objeto que voy a fotografiar, ¿no? En cambio esto sí es más preciso porque tiene como una bolita acá que está puntualizando la luz que está llegando ahí. Ahora yo después les voy a mostrar, como les dije, ese tipo de aparatito. Después, dentro de lo que son las mediciones, para poder medir la luz que está incidiendo por delante de mi cámara, casi todas las cámaras tienen la posibilidad, y creo que hasta algunos celulares con aplicaciones se puede llegar a llegar a estos tipos de mediciones. Las tres más conocidas, que es la medición evaluativa, que lo que hace es, dentro del visor hay un montón de puntitos de enfoque que tienen zonas y llegan cantidad de luz a ese lugar. Esta, la que es la evaluativa, hace un promedio general de todo lo que está viendo en el cuadro, de todo lo que estoy enfocando, y me calcula más o menos qué tipo de luz está llegando, y yo en forma manual voy regulando sensibilidad, diafragmas y velocidades para llegar a ese fotómetro en cero, por así decirlo, ese equilibrio
¿no? De exposición correcta, que sería el 0, entre comillas, porque ahora después vamos a ver un ejemplo de que no siempre es 0, pero más o menos tengo que un parámetro ahí ya evaluado por lo que estoy observando, ¿no? Esto que es la evaluativa, hace un porcentaje global de lo que está observando por medio del visor. Después tengo lo que es una evaluativa parcial, que ya se focaliza un poco más cerrado. Si a comparación de esta, está tomándome toda la zona del cuadrante. Ustedes ven acá la parte naranja, que está tomando todo el visor. Acá, en cambio, está tomándome solamente un punto intermedio, ¿no? Me está dejando de lado los laterales. Esto se suele utilizar mucho en retrato. ¿Por qué? Porque yo hago foco en la cara de la persona. Y con este tipo de medición, que yo lo seteo desde la cámara también, elijo qué zona quiero focalizar. Me dedico a fotometrear, por así decirlo, en la jerga fotográfica, a evaluar qué luz está llegando, está incidiendo en el rostro de la persona para ese retrato. Entonces, yo sé que esa cara va a quedar iluminada correctamente y el resto o se va a quemar o se va a oscurecer dependiendo del tipo de luz que haya en el ambiente. De esa manera logro lo que es tener una buena iluminación. Y después tenemos lo que es la medición central o puntual, que esto ya es puntualmente para un punto fijo, el punto central donde estoy haciendo foco. Yo tengo el foco puesto en el medio de un objeto o sujeto y quiero que solamente determinada parte de esa imagen quede con buena iluminación. Apunto ahí con ese tipo de medición. Bueno, acá hay un ejemplo claro de lo que sería una medición evaluativa o puntual, ¿no? Evaluativa me toma toda la escena. Me está tomando todo el rango de lo que estoy viendo en foto, en imagen, y me hace un promedio. Por ende, hay las partes blancas que se ven como medio quemadas, las luces que están todas explotadas, y en cambio en la medición puntual yo hice un foco en la cara, que es que me salió color piel, me dio textura a las telas y el resto quedó oscuro, porque yo hice la medición solamente dentro de lo que sería el foco, el área de interés, el sujeto. Esos mismos puntos yo puedo lo que es ir corriéndolos para generar un enfoque, ¿no? Que ahora vamos a hablar respecto al tema de enfoque. El enfoque básicamente es hacer coincidir los rayos de luz que inciden en la cámara en un punto, ¿no? Eso es lo que llamamos foco. Y que a su vez eso coincida con el sensor de la cámara. Entonces yo ahí estoy haciendo foco en la pelota, ese punto va a ir al sensor de la cámara y me lo va a centrar como foco, más allá de que el encuadre haya sido este. Entonces yo puedo jugar con estos puntos de enfoque porque también las cámaras lo tienen, los celulares yo los puedo manejar manualmente y las cámaras compactas también lo tienen porque tienen diferentes focos que yo los puedo ir corriendo con un cursorcito. Entonces, esto se puede trasladar a cualquier tipo de cámara fotográfica. Prácticamente hablando, lo que decimos que es enfocar es dejar nítido aquello que está a una distancia, ¿no? Eso es clarísimo. Entonces yo estoy enfocando a una distancia a un determinado sujeto o objeto y mi idea es dejarlo nítido. Y la nitidez se logra apuntando eso y que coincida con el sensor. Hay formas que se pueden utilizar el autofoco de cámara, ¿no? Si yo no quiero lo que es usar el foco manual. Esto hablando en cámaras reflex, ¿no? O en cámaras viejitas con rollo que tenía que hacer foco a mano. Perdón. Por lo general, los celulares o cámaras compactas tienen directamente la posibilidad de autofoco, no tienen la posibilidad de hacer foco a mano. Pero sí lo puedo hacer con cámaras un poco más sofisticadas como las reflex, ¿no? Entramos en lo que es en el área de profundidad de campo. La profundidad de campo, como dice acá la imagen, es la distancia por delante y por detrás de un punto enfocado. O sea, el foco lo tengo acá
mi profundidad de campo va a ser esta pequeña parte. Al fondo está desenfocado, al frente está desenfocado. Seguramente esta imagen se tomó con un lente con un diafragma bastante abierto, 1.4, 1.8, ¿no? Porque a medida que va cerrándose, recordemos que había dado el ejemplo del iris del ojo. Si tengo más luz, voy a tener mucha más profundidad de campo, y si tengo menos luz, mi pupila se va a dilatar y voy a tener menos campo visual. Acá pasa lo mismo. Seguramente la apertura de diafragma que se utilizó fue amplia por falta de luz, por así decirlo, lo cual me dio foco en una pequeña porción de la imagen. Acá hay una ayuda a memoria que es a mayor diafragma, o sea, número F más chico, tengo menor profundidad de campo. Y a una menor apertura de diafragma tengo un número más grande, o sea, 5, 6, 8, 11, 22, tengo mayor profundidad de campo. Esto es claro de decirlo también porque también es la ley inversa, o sea, tengo a mayor número, más cerrado lo que sería el campo visual, el diafragma. A menor número, más abierto, menos profundidad de campo. Acá yo dejo ayudas memorias también para entender un poquito más el tema de foco. En un diafragma de 32 tengo nitidez total y en un diafragma 1.4 solamente veo al sujeto que tengo por delante de la imagen. Esto con respecto a velocidades. En 1 en 1000 yo congelo y en 1 en 2 se ve una imagen borrosa de una persona corriendo. La sensibilidad es lo mismo. En un ISO 50 tengo totalmente una definición muy, muy marcada y en un ISO elevadísimo tengo lo que sería ruido, rotura de imagen, pixelaje, falta de nitidez, por así decirlo, y me provoca lo que sería una pérdida total de la imagen. Acá también tengo otra plaquita como para dejarles como referencia. La regla del fotómetro, hay poca luz cuando estoy por negativo, entonces tengo que forzar un poco más la sensibilidad, subir un poco más el ISO o abrir más el diafragma o aumentar velocidades. Si hay mucha luz se me va el fotómetro para más elevado, ahí es porque seguramente tenga una sensibilidad más alta y tengo que reducirla, o tengo el diafragma muy abierto y tengo que cerrarlo, o tengo una velocidad muy alta y tengo tengo una velocidad muy baja y tengo que aumentarla para congelar más rápido. Básicamente es eso. Voy a dejar de compartir un poquito ahora para hablar para mostrarles esto del fotómetro. Hasta ahora vamos más o menos bien. Perfecto. Buenísimo. Sí, perfecto. Bárbaro. Hablábamos del fotómetro. Fotómetro, este aparatito que tiene la bolita acá, que lo que mide es la luz incidente. Yo lo estoy prendiendo. Ahí aparecen un montón de numeritos, que dependiendo qué tipo de velocidad. Acá yo le puedo colocar la velocidad a mano y apretando un botoncito me va a decir qué tipo de luz llega acá. Yo voy a subirle la sensibilidad porque estoy en un ambiente cerrado y es muy probable que me tire cualquier cosa, cualquier error más. Lo voy a presionar. Pero en un cachito que lo voy a cambiar a otra modalidad porque estoy usando otra cosa acá. Ahí está. Bueno, yo lo pongo en una modalidad de luz día, que es un solcito que figura acá arriba. Acá está en un solcito, hay que es para luz ambiente y hay un rayito que es el flash para que yo lo conecte a un equipo fotográfico de iluminación para poder saber si yo trabajo en estudio qué tipo de luz, qué tipo de diafragma voy a utilizar. Entonces, acá está en ISO 200, acá arriba dice ISO 200 y tiene marcada una velocidad de 30. Yo es muy probable que yo ahora apriete el botón para ver qué luz está llegando acá y me tire un error. No, me tiró 2. Significa que yo, si tengo mi cámara fotográfica en ISO 200,
y estoy utilizando una velocidad de 1/30, mi diafragma debería ser 2.0. Obviamente que hay lentes que no llegan a 2.0 de diafragma, salvo este, por ejemplo, que es 1.4. Entonces, tengo 1.4, 1.8, 2. Con este lente yo podría sacarme una foto, que lo podemos probar, como para que se entienda. Voy a llamarla a Ana para que me saque la foto. Yo voy a colocar en cámara, que lo van a ver acá. Ahí, voy a poner ISO 200. Ahí está. A donde dice 3.2 voy a bajar el diafragma a 2.0. Ahí lo ven. Y la velocidad, que es donde está el 60, que lo están viendo al revés, pero no importa, lo voy a bajar a 30. O sea, si ella me saca una foto desde delante mío a mí, en teoría debería salir correctamente expuesta, porque la luz que está llegando acá es la que me tiraba el fotómetro. Nos volvemos a chequear. Lo voy a prender. No, sácame la foto. Ah, bueno. ¿Cómo quedó? ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, las que sean. Si uno no tiene un fotómetro, por ejemplo, como el que estás mostrando, ¿se puede saber de alguna u otra manera? Con la cámara fotográfica. Las cámaras fotográficas suelen tener fotómetros. Vienen incorporados, que es lo que lee la luz incidente, que ahora lo vamos a chequear también. Entonces, acá Ana me acaba de sacar la foto, fíjense. Le voy a prender los parámetros para que se vea, para que no parezca una mentira. Ahí está anotado, dice ISO 200, velocidad 1.30, diafragma 2.0. Y voy a mostrar la imagen cómo quedó. Y se ve correctamente expuesta. Entonces, esto significa que este aparatito es el más fiable de todos. Ahora, la vuelvo a llamar a Ana para que con cámara en mano ella mida lo que es... a ver cuánto le da, ¿no? Si realmente le da la misma... ¿Te tengo que mirar? Sí, me da un poquito más. Te da un poquito más. Pero apelito. ¿Pero por qué da un poquito más? Porque ella está tomando más ambiente y la medición que hace es evaluativa. Entonces, esto es lo que yo decía, que depende del tipo de medición que yo haga, puntual, central, o la otra que es la evaluativa. De esa manera puedo lograr también tener un buen enfoque, una buena medición de luz. No sé si ahí, Facu, te logro responder la pregunta. Bueno, capaz que no escuchaste, Facu, pero después lo reformulamos. Pero No, pues se entrecortó. Ah. Yo entendí lo que vos explicaste de que está en la misma cámara en algunos casos, sí. el fotómetro. Lo último se entrecortó. No, yo decía de que dependiendo del tipo de medición que yo haga con la cámara, que tengo la posibilidad de pasarlo a lo que es una medición puntual, una evaluativa o una central, por así decirlo. De esa manera lo que hago es acortar todo el tema de luz externa que incide en la toma. Porque, por ejemplo, Ana me midió recién con la cámara en mano y le daba un poquito más. ¿Por qué? Porque la medición que tengo es general. Es una luz que incide, que llega y me rebota y llega a la cámara. Este aparato está midiendo directamente la luz que está llegando. Entonces, me avisa directamente lo que está llegando. En cambio, la otra... La cámara fotográfica o los celulares le dicen la foto que rebota, la luz que rebota y llega a la cámara. Entonces, me rebota luz y
y llega con más amplitud, llega a otro tipo de información, no la más precisa, pero tenemos un cierto valor medianamente acertado, así está bien o está mal lo que está llegando. Lo importante es saber medirlo. ¿Cómo? Si yo quiero algo general, hacer una evaluación general. Si yo quiero algo más preciso, hacerlo más puntual. Yo acá tengo... O sea, y esto va más allá de que yo quiera sacarle, por ejemplo, no sé, una foto a mi hijo en un paisaje o sacar una foto de un paisaje. O sea, si bien la luz va a ser la misma, eso no va a modificarse porque no es que yo estoy haciendo, digamos, foco en mi hijo o en el paisaje. ¿O varía en ese caso? No, va a variar dependiendo el predominio que vos quieras hacer. Vos, por ejemplo, tenés un paisaje, ¿no? Y tenés a tu nene como a contraluz, ¿no? Tenés iluminado el fondo, más iluminado que él. Ahí podés reforzar con un flash o con una luz de frente, hacer una evaluación de lo que está pasando atrás, ¿no? Con el celular, por ejemplo. Celular. Activo el flash de la cámara. Lo tengo tengo a la persona por delante. El sol lo tengo por delante también. Entonces, él me queda contraluz. O sea, es muy probable que si yo saque la foto me quede el paisaje hermoso y una silueta negra. Entonces, ¿cómo salvo eso? Mido el fondo y activo el flash. Entonces, él va a salir iluminado y el paisaje va a salir correctamente expuesto. Ese es uno de los... un tip, por así decirlo, en relación a una imagen de paisaje. Ahora, por ejemplo, está bien iluminado el fondo, está bien iluminada la persona. Es muy probable que alrededor haya mucha invasión de luz también y quede todo muy iluminado. Entonces, ¿yo qué quiero que salga mejor iluminado? ¿El paisaje o la persona? Y ahí yo tomo la decisión. Si quiero que salga bien iluminado el paisaje, con el celular, con el dedo, voy tocando en la pantalla. No sé si ustedes alguna vez sacaron con el celular, que yo tengo la posibilidad de ir midiendo la luz. Si ustedes ven ahí, aparece como si fuera un cuadradito que me va diciendo dónde tengo la parte más oscura o más clara. Sí. Yo donde voy tocando, me va haciendo lo que es una medición. ¿Ven que parpadea? Ahí me iluminó un montón, porque esa parte está oscura, está necesitando luz. Esta parte negra, si yo toco acá, se oscurece. Bueno, esto es lo mismo, es medir puntualmente o medir evaluativamente. Si yo quiero medir evaluativamente, directamente levanto el celular y saco la foto y que el teléfono se encargue de medir lo que quiera. Ahora, si yo quiero un punto determinado de la imagen que salga iluminado, voy y toco ahí, porque yo quiero que salga iluminado eso. Y voy jugando con eso. Lo mismo para el foco. Si yo tengo, no sé, supongamos, bajo acá esto, tengo esta cámara de foto acá, ahí. Y lo que pasa por el fondo no me interesa, voy a apretar la pantalla para que me haga foco en esta parte. Y el resto que se pierda. O sea, como para hacer un ejemplo claro, tengo, por ejemplo, esta pila acá. Esta pila acá y lo que está pasando por detrás ahí, por ejemplo, este fotómetro, no sé, esta tapita. Si yo quiero hacerle referencia a esto, voy a medir con el celular solamente la pila. Voy a hacer una prueba y se las voy a mostrar. Fíjense una cosa. A ver, no sé si se llega a ver ahí. Pero la pila está enfocada y el fondo está fuera de foco. No sé si se llega a ver. Vamos a ver si la puedo ampliar un poquito. Sí, perfecto. Sí, sí. Ahí está. Amplié la punta de la pila y la tapita del lente. El Canon se ve desenfocado. La punta de la pila se ve en foco, claramente. Porque yo ahí prioricé lo que quiero que aparezca en foco. Entonces,
Estamos hablando de celulares, ni hablemos de una cámara fotográfica convencional o una cámara fotográfica profesional. Entonces, esto está en la idea de cada uno, cómo lo quiera ir piloteando. Entonces, el fotómetro de mano sirve, sí, pero nadie se va a comprar un fotómetro. Son $250 sale esto, que para ir a sacar fotos con un celular. Entonces, esto es una herramienta también. También lo tiene incorporado ese fotómetro. Hay que saber tocar y dónde tocar. No sé si más o menos queda claro un poquito ahora con ese tema de la iluminación y el foco. Es como que va de la mano este tipo de situaciones. Sí, súper claro, sí, perfecto. Hago una consulta Sí. acerca del fotómetro. Sí, Teniendo en cuenta que las cámaras tienen todos estos tipos de medición de luz, evaluativa, etcétera. El fotómetro, ¿qué es lo que tendría similar? Es decir, ¿está utilizando alguno de estos modos en particular para medir la luz que necesita para impactar esos datos? no. El ¿O no? fotómetro es un sensor íntegramente puntual. Se utiliza muchísimo en cine porque hay variaciones de luz constante, y se utiliza muchísimo en fotografía de estudio porque yo necesito correctamente saber qué luz está llegando, está incidiendo en el lugar. No me sirve la luz reflejada, yo no puedo adivinar qué luz voy a colocar en cámara. Yo necesito sí o sí tener esta herramienta para saber qué tipo de luz está afectando en el ambiente. Porque no es lo mismo la luz que está llegando acá, la luz que está llegando acá y la luz que está llegando a mi cara. ¿Por qué? Porque todas las superficies absorben de diferente manera la luz. No es lo mismo una ropa oscura que chupa luz que una pared clara que expande luz. Entonces, el fotómetro ayuda a tener una correcta iluminación. O sea, es diferente al fotómetro de cámara. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, lo que estoy mirando por cámara es reflejar. ¿Me incide en la fotografía? Sí, incide porque tengo que maniobrar determinados valores en cámara, pero no es la correcta iluminación lo que está llegando. Sí, con esto puedo lograr una correcta medición, por así decirlo. Entonces yo no tengo que nunca, digamos, utilizar el fotómetro apuntando hacia el objeto, sino, digamos, hacia donde el lente estaría mirando, por un ejemplo. Vos tenés que hacer, para medir con esto, si vos vas a... porque vos con este lente, con este fotómetro podés medir incidente y reflejada. Porque vos podés medir así, o sea, yo quiero medir mi palma de la mano, le voy a poner la bolita apuntando a mi mano. Entonces va a reflejar y va a leerme esto. Ahora, si yo quiero una correcta medición de qué está llegando a mi mano, lo pongo acá. Entonces, esa luz está llegando a mi mano. Esta luz está reflejando mi mano. Entonces, esto es como medir con el fotómetro de cámara. Esto es como medir con este fotómetro. Está bien, perfecto. Ahí quedó clarísimo. Eso es la duda que tenía. Hacia dónde, digamos, justamente sí, se una mide cosa o hacia dónde se suele utilizar. Exactamente. Una cosa es medir reflejado, una cosa es medir incidente. El incidente hay un más o menos error de cálculo. ¿Por qué? Porque está periféricamente, hay información que llega y es inevitable. Pero sí, si sé manejar los tipos, los modos de medición, puntual, central y evaluativa, puedo lograr una mejora. Yo por lo general suelo utilizar en cámara la medición central, porque la puntual es muy, para el tipo de trabajos que yo hago habitualmente, a veces es variable. Pero por ejemplo en una fiesta de casamiento, en algo que suceda al aire libre, la central está buena. La evaluativa no, porque no me interesa todo el contexto en algunas cosas. Sí me interesan determinadas situaciones. Digamos que sería como la más correcta. Es una intermedia. Entonces ayuda muchísimo. En caso de celulares o cámaras comunes, están también. O sea, yo en esta camarita chiquitita
La voy a prender. Me está diciendo que cambie las pilas, la nueva. Esperen un cachito que ahora lo vemos esto, pero en este tipo de cámaras también está la función de poder mostrar, de poder ver ese tipo de evaluación. Eh, es concretamente similar a la información que acabo de mostrar porque son los mismos dibujitos. Traen casi todas las cámaras eh, fotográficas compactas. Yo lo que les quiero mostrar ahora es un poco más en detalle el tipo de lo que se llama composición de la imagen, ¿no? Porque ya vimos mucha teoría y cosas prácticas de cómo manipular o cómo maniobrar con diferentes tipos de cámaras, celulares. Pero ahora lo importante también es saber cómo componer determinadas imágenes para que no sean todas fotos repetitivas, ¿no? Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. El tema de la composición, cuando hablamos de lo que es, cuando hablamos de la exposición, que decíamos que era uno de los temas más importantes, ¿no? Del triángulo de exposición, velocidad, sensibilidad y diafragmas, eh, lo tenemos como algo muy importante, ¿no? Porque es la parte técnica, por así decirlo. Es muy importante por eso, porque es la parte técnica. Pero también es muy importante mencionar lo que es la composición porque es casi igual de importante que la parte técnica, porque es lo que le da la impronta y la fuerza y la definición a una fotografía. Eh, yo para mí pasa a ser lo más importante de una fotografía, porque ya la parte técnica la tengo incorporada. Para los que inician con todo el tema de fotografía, también en algún momento van a agarrarle lo que es la mano a la parte técnica y va a ser todo casi de memoria y van a empezar a abocarse justamente a lo que es la parte de la composición. Y por eso lo catalogo como lo más importante hoy por hoy. Y donde uno tiene que apuntar. Esto a veces es como innato. Hay gente que tiene mucha habilidad visual y no tiene la técnica, y de repente empieza a aprender la técnica y ya es como que es algo supremo lo que se logra, ¿no? Eh, no sé, la cuestión es de que hay que tener en cuenta que la composición lo es todo para para la fotografía, ¿no? La perspectiva, el horizonte, imágenes verticales, horizontales, el centro de interés, o sea, todo lo que a uno le llama la atención eh, es lo que tenemos que tener presente a la hora de armar una fotografía. ¿No? No solamente me gustó algo y le saco, sino que eso tratar de focalizar en cómo puede quedar de mejor manera, cómo puede quedar armonioso en una imagen. Que no sea una imagen más del montón que después termina siendo algo que queda guardado y pasa desapercibido, sino que a la hora de poder hacer una fotografía, eh, tener la capacidad de poder lograr impactarse uno mismo el momento de verla. Por eso digo que es una de las partes más importantes, ¿no? Porque es como que a uno le dispara otra situación la fotografía. O sea, la composición es algo que existe desde la época del arte, ¿no? De la pintura. Eh, nada, es como que ya los pintores de hace 500 años atrás
se dedicaban a pintar con reglas, donde separaban los lienzos en cuadrantes para saber dónde posicionar cada punto fuerte y que de esa manera generar el interés a la persona que lo observa. Hay muchas formas de trabajar lo que es la composición, por medio del encuadre, ¿no? Generando un motivo, un entorno, esa colocación de esos objetos o sujetos dentro del encuadre, hacer lo que serían enfoques selectivos o enfoques totales, ¿no? Esto del fuera de foco o acercar a la persona o integrarla dentro de un conjunto de cosas que están pasando, perspectivas, ángulos, cómo iluminar la escena o qué tipo de iluminación poder captar de lo que estamos mirando. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta dentro de la regla de la composición, que al ser una regla, es importante saber que en un momento esas reglas se pueden romper. Pero porque también es importante tenerlo en cuenta eso, de que no siempre tengo que ser a raja tabla estricto en la composición. Yo ya cuando tengo claro cómo componer, es muy probable que tenga claro por qué lo quiero romper, ¿no? No sé, hay formas de lo que es atraer el interés de las personas por medio de una imagen fuerte, texturas, sensaciones que se pueden dar por medio de la imagen, generar lo que sería como que ganas de tocar esa imagen, que como que tiene superficie, como que tiene tacto, darle volumen, sensaciones de profundidad, contrastes, la fuerza o no en lo que sería fortalecer el color o darle ausencia a ese color, jugar con los sentimientos, ¿no? Y bueno, dentro de todo este preámbulo que estoy dando, hay algunas que son muy utilizadas hoy por hoy, como en este caso, por ejemplo, la regla de los tercios, que es básicamente separar en 9 partes la imagen, o sea, separar 2 verticales y 2 horizontales, y en esos puntos de intersección colocar esos puntos de interés, esa fortaleza, esos horizontes, por así decirlo, y generar así un impacto visual a las personas que la observan o a nosotros mismos, ¿no? Por lo general las cámaras fotográficas vienen con una grilla ya que las puedo llegar a observar, que las puedo setear desde la cámara o desde el celular. El celular también tiene la posibilidad de armar o de colocar una grilla de apoyo que no solamente nos sirve para componer, también nos sirve para encuadrar o para que quede la imagen derecha, guiarnos visualmente, ¿no? Yo al principio solía utilizar estos cuadrantes para mis composiciones. Después el ojo termina siendo como muy astuto y se acuerda de las cosas y tiene memoria, como todas las partes del cuerpo, y ya sabe más o menos dónde está el punto de interés, o ya al pararme, saber dónde ubicarme y de qué forma componer, ¿no? Si nosotros llegamos a fijarnos en obras de arte antiguas, nos vamos a dar cuenta de que esto es de esta manera. O sea, estaban los cuadros divididos en partes, o si nosotros mismos miramos un cuadro y le hacemos una división perfecta de 2 verticales y 2 horizontales iguales, nos vamos a dar cuenta que esos puntos tienen información, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque puede ayudar muchísimo a mejorar nuestra calidad de tomas fotográficas en un futuro. Es como una carrera que uno puede tomarse y decir, bueno, ¿cómo puedo ir mejorando? Y teniendo en cuenta este tipo de cosas, estas actividades, estas reglas, uno seguramente mejore la capacidad de muestra y de obtención de imágenes. Después lo que es la simetría es otra de las reglas, ¿no? Está muy bueno ver a la vista ese equilibrio, esa perfección, ese paralelismo que hay en imágenes, en películas.
Entonces eso atrae también a un espectador, a un observador, a la hora de poder mostrar una imagen. O sea, pararme para pensar la imagen, ya sea en una montaña, en un bosque donde hay un montón de árboles simétricos y yo pararme paralelamente a ellos y lograr una imagen perfecta. Esta es una imagen tomada de una película, ¿no? Del Gran Hotel Budapest. No sé si la vieron, pero si no la aconsejo. Toda la película es de esta forma, toda simétrica, tiene planos muy, muy centrados y a veces está buenísimo poder generar impacto visual de esta manera. Después también es poder jugar con los marcos naturales. Si hablamos de marcos naturales a todo lo que sucede en lo cotidiano. Pueden ser ramas de árboles que generen lo que es una envoltura dentro de la imagen, una puerta, en este caso, por ejemplo, una imagen del Parque Nacional de los Cardales en el norte, donde es una ventana que me funcionó de marco para poder hacer una toma de un paisaje de fondo y de esa manera componer y crear un contexto y generar una atracción en base a una fotografía diferente. Entonces, todo eso que hay al alcance de la vista, un puente, todas esas sensaciones o esas situaciones, utilizarlas para generar imágenes distintas, que no sea lo clásico. Siempre está bueno jugar con otras alternativas. Es afilar mucho la cabeza, el ojo, tratar de empezar a incorporar todo lo que es la parte manual, con la luz y las sombras, las sensibilidades, ¿no? Las profundidades de campo. Quizás es mucha información toda junta, pero termina siendo como muy redituable después. Bueno, el tema de apoyarse en las líneas también, tanto verticales como horizontales, las fugas, que como que llevan a un lugar, a un fondo. Nada, básicamente es como que generar una profundidad, como que las paralelas se juntan en el fondo, en el infinito, y qué está sucediendo atrás, generar el interés visual de las personas, qué estaría viendo hacia el fondo, ¿no? En este caso también se pueden jugar con los diafragmas, dejando nítido el principio y el fondo totalmente desenfocado, buscando lo que es la sensación de qué le pasa a la persona que está observando, o al revés, el fondo, el infinito que esté en foco y el inicio totalmente desenfocado, generar ciertas sensaciones de vértigo. Es muy importante poder lograr este tipo de fotografías para impactar visualmente a las personas, ¿no? Trabajar el flujo también es muy similar a lo que vimos, a la imagen que vimos anteriormente. En fotografía el flujo es el modo en que la mirada del espectador se desplaza, ¿no? Es como que qué es lo que está pasando hacia adelante, a dónde me lleva a dónde me llevan esas líneas, qué es lo que está sucediendo. Sensorialmente también influye mucho porque es algo como psicológica la fotografía. No es solamente tomar y plasmar una imagen y nada más. Hay como situaciones que se dan que se pueden analizar y pueden generar a uno mucho interés y hasta quedarse tiempo mirando una imagen y provocándole diferentes sensaciones, no solamente que pase desapercibida, ¿no? Esto lo que da, por ejemplo, es las imágenes paralelas dan como cierta estaticidad y las líneas que convergen hacia el fondo dan un flujo de movimiento. Entonces es como si fuera una imagen en 3D, no es algo plano y generan cierto interés, ¿no? Jugar con las direcciones también está bueno, porque crea una ilusión de movimiento. Si, por ejemplo, hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene que ver con la dirección, ¿no? Para donde uno se mueve. Izquierda, derecha,
Por ejemplo, si un auto está pasando y justo lo agarramos doblando en la esquina, vamos a ver una parte del auto cortada y nosotros ya sabemos que va en una dirección, entonces nos terminamos de imaginar la escena. Es como que, en cierto modo, uno puede expresar algo que ese interés o esa expresión le puede generar al otro la posibilidad de cerrar el círculo de la imagen, de cómo termina esa imagen, ¿no? Después los elementos repetidos que da lo que es una opción de armonía, de sentido de compañerismo, por ejemplo esas fotos de bandadas de pájaros que dan como sensación de hermandad. Es como crear una imagen de cordialidad, ¿no? Y si a eso le sumamos colores, también podemos generar sensación de calidez o frialdad, dependiendo del tipo de color que esté predominando, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, de los colores que siempre dicen algo. ¿Por qué? Porque es lo que justamente les comentaba algo antes. Son sensaciones y sentimientos que uno genera. Yo no sé si habrán visto la película Intensamente, por ejemplo, que siempre la pongo como referente porque ahí vemos todas las tonalidades de colores y sensaciones que hay. El rojo, que es lo pasional, lo furioso, lo azul, que es lo frío, lo triste, lo verde, que es alegría, y bueno, y diferentes cosas que se pueden plasmar en la imagen y aunque uno no lo crea, en la parte sensorial y psicológica de cada uno, esto influye mucho y da esa sensación al mirar la imagen. Por ejemplo, este es un atardecer donde tenés el mar frío y la calidez de terminando el día. Entonces, hay como una pelea entre el calor y el frío, como que existe esa naturaleza y está bueno poder reflejarlo. Y en la forma de componer también es muy importante. Lo que es el espacio negativo, ¿no? Que es dejar todo un espacio vacío en el lienzo y solamente una parte en un lateral que da una sensación de vacío constante, de depresión. Por lo general se suele utilizar este tipo de imágenes mucho en blanco y negro porque son como muy teatrales. El alejamiento del elemento central en la imagen es como que permite transmitir soledad, básicamente, y es una forma también de expresar la fotografía. No siempre tiene que ser la fotografía alegre. La fotografía tiene que ser siempre un estado de ánimo. Hay veces en que estamos mal y está bueno expresar ese mal por medio de una imagen, porque es una forma de canalizar lo que nos pasa a nosotros internamente. Y hay veces que la pasamos muy bien y se notan en las fotografías coloridas, donde uno le pone otra impronta, pero permitámonos eso también, de que si estoy mal y quiero sacar una fotografía, que salga como salga. Pero busquemos la composición, busquemos el por qué saquemos esa imagen. Más allá de la parte técnica, yo siempre vuelvo a recalcar eso. ¿Por qué? Porque la composición es demasiado importante a la hora de yo como fotógrafo querer generar una toma fotográfica. Porque quiero que, como dije inicialmente el día de ayer, que esa imagen que tomé perdure y pueda compartirla, que sea captar ese momento en la vida. Es único y irrepetible. Entonces, lograr justamente eso, lograr que mi imagen tenga el valor que tenga mediante la composición. Y después, bueno, lo que son una de las últimas reglas, hay más reglas, pero no quería tampoco llenarlos de reglas porque esto es como algo inicial para que vayan explorando cada uno en lo que le gusta y puedan lo que es ir empezando a adentrarse y probar todo tipo de técnicas y situaciones. Esto de la curva CNS tiene mucho que ver con la sensualidad. Van a ver fotos de rutas que es como una serpiente. Se lo cataloga como algo sensual, por así decirlo. Es como que fluye.
como que llega hacia un lugar, de dónde termina, le da la sensación a uno de querer saber qué hay por detrás. Y básicamente es una forma de expresar también una adrenalina, ¿no? Y está bueno poder lograr un tipo de fotografía de este estilo, mediante la composición. Bueno, básicamente lo que quería contarles era un poco de esto con relación a este pequeño curso, mostrarles así en detalle que no solamente se trata de saber manejar bien una cámara, sino que también hay otras cosas a tener en cuenta. El manipular un celular, una cámara fotográfica más profesional, algo más chiquito, que la información de las cámaras fotográficas o los celulares están incorporadas en manuales, o hay aplicaciones que se le pueden incorporar, o hay tips a tener en cuenta para poder lograr una buena toma fotográfica que está todo al alcance nuestro. Es cuestión de práctica, de tener la curiosidad de saber que si toco un botón, qué puedo lograr, y si no, qué alternativo puedo tener para generar más inquietud. Yo no sé si tienen alguna duda, quieren que nos explayemos en algo más. Estoy abierto a escucharlos. No, quedó la verdad que al menos en mi caso quedó clarísimo la composición, y por lo visto parece que es uno de los temas más complejos y subjetivos, porque obviamente lo que quizás me parece lindo a mí no le parece lindo a otra persona, o lo que veo yo no lo ve otra persona, pero las reglas, o claramente de una forma u otra, eso afecta. Me di mucho cuenta, más que nada, en la última regla que comentaste, de las millones que debe haber, muy probablemente. Sí, en realidad son 13 reglas, yo acá lo reduje porque hay muchas que son relacionadas a mucha técnica, ¿no? Que no quiero adentrarme mucho en eso porque también es embotar al que uno empieza inicialmente a meterse en esta idea. Hay muchas que tienen que ver con cámaras totalmente profesionales, y en el caso, por ejemplo, de Antonella, que ella maneja celular, el caso de Facu, que usa una cámara no es chiquita, pero no es del todo reflex. Entonces hay como cosas que si me empiezo a ondear, ya es como que la cabeza a uno le queda así, con mucha información. Pero sí es importante saber que hay muchísimas cosas a tener en cuenta, que se pueden lograr muchas de las reglas con un teléfono celular. O sea, es una cuestión de solamente pensar en la toma que yo quiero lograr. Entonces es el encuadrar, es si algo está molestándome en la toma, capaz que me corro un poquito para que quede mejor, o me voy más adelante, o ubico otra cosa, puedo componer yo mismo, armar composiciones, no solamente con lo que está pasando, capaz que yo mismo tengo un emprendimiento, por ejemplo, y puedo decir, bueno, mira, pongo este frasquito acá y esto lo alejo acá, y genero lo que es no sé, algo más enfocado, algo no tan enfocado, y de esa manera logro tener un buen resultado en la toma final, ¿no? Es saber jugar con esa situación. Está no en la viveza, sino en la claridad de cada uno de cómo quiere mostrar esa imagen, ¿no? Es interesante, las reglas son unas cosas que están muy bien, y por eso digo que también están tan bien que se pueden romper, porque yo puedo componer en base a una regla, pero capaz que quiero correrme de esa regla, porque ya sé que
la impronta es otra. Nada, básicamente es eso. No te quería interrumpir, pero justo cuando dijiste lo de la cámara, digo, bueno, ahora hay que ponerse a practicar, a verlo, porque está todo muy lindo como lo mostrabas vos. Ahora mañana hay que sentarse a mirar y y empezar a tirar fotos para practicar un poco todo esto, porque digo, tampoco va a salir de una, pero lo importante es tener la noción, vamos a decirlo de esa manera, y la verdad que uno a veces tiene una cámara y no se imagina que puede llegar a ser esto que acabas de decir recién vos, decir, quiero sacarle este frasquito, y si hago esto, lo hago enfoque, la verdad que uno, la verdad siempre le sacaba la foto y bueno, y quedaba buena y para uno quedaba buena, pero le podía hacer un cierto retoque que quedaba muy buena. Claro, es que, a ver, es una cuestión que es práctica. O sea, el tema es así, uno cuando arranca con algo que le llama la atención, es practicar y ser constante en la práctica, porque lo que no se practica queda en el universo y no se memoriza. O sea, cuando a uno le gusta realmente lo que hace o lo que le interesa, ¿qué hace? Se esfuerza en querer mejorar. Entonces, ahí está la regla básica de lo que estoy estudiando, o de lo que quiero saber, o de lo que quiero aprender. En dedicarme 100% a sacarle el jugo a la herramienta de trabajo, o a la herramienta de hobby, que es una cámara, un celular, o lo que sea que saque fotos. Nada, es así, chicos, es de esa manera. Cualquier duda, obviamente que me van a poder consultar. Yo estoy abierto, como lo dije ayer, a cualquier comentario, consulta. Estamos acá, nos escriben y hay feedback constante en relación a cualquier duda. Esto va a quedar grabado para poder compartirlo. También va a haber el mismo apunte que mandamos ayer. Vamos a mandar con la clase de hoy. Y al que tenga más inquietudes, ya saben, nos consultan y estamos acá dispuestos a ofrecer ayuda. Tengo una sola duda que me olvidé de consultar cuando estabas hablando del tema de medición de luz. Sí. Recuerdo que yo en un momento, hace unos años atrás, tenía una Nikon 5200 y recuerdo que, a comparación de esta cámara, tenía al costado un LED que cuando yo hacía foco se prendía. Sí. ¿Eso tiene que ver algo con el tema de cómo la cámara mide la luz? No, ¿o no? Eso es una luz que es ayuda al enfoque. Eso se activa o se desactiva dependiendo de lo que vos necesites. ¿Por qué? Porque hay veces en donde vos estás en oscuridad y eso lo que es, larga un hilito rojo o amarillo dependiendo del modelo de cámara. Este acá, no sé si se llega a ver. Ahora vienen infrarrojos esos. Esto que se ve acá, eso acá, ahí, me estoy tapando, ahí. Eso es un sensor que no se prende, es infrarrojo. O sea, lo que ayuda es, en el caso de la tuya, lo que tiene es larga una luz amarilla que lo que hace, llega al sujeto o al objeto y ayuda a que enfoque. Es como una luz de reflejo que tira para ayudar a enfocar. Porque en condiciones normales de luz eso no se prende y en oscuridad se suele prender para ayudarte a enfocar. ¿Qué pasa? Muchos lo desactivan eso porque es molesto en una fiesta o en un evento. Entonces, a veces es que cuesta de hacer el foco cuando no está esa ayuda. El flash viene con un sensor. La mayoría de los flashes que uno le coloca arriba a las cámaras vienen con un sensor que cuando uno hace foco, hace como un parpadeo y ayuda a que enfoque, que es como el infrarrojo que te acabo de mostrar de mi cámara. Es eso, no sirve, no es una luz que te mide qué es lo que está pasando, no tiene nada que ver con el fotómetro, ayuda a enfocar solamente eso. Perfecto, ok, sí, porque yo al menos en la que tengo ahora ni siquiera veo la luz, no sé si debe tener también un sensor No, es que rojo o algo. Es o que otro tipo de medición. Lo que pasa que con el tema de tu cámara tiene una sensibilidad tan alta de lectura que no necesita
Sony hoy por hoy es como, para lo que es sensibilidad, por así decirlo, es premium. En lo que es sensibilidades, ¿no? En lecturas de luz. No necesitan no necesitan luz para enfocar, básicamente. Enfocan en la oscuridad, para ser claro. En cambio, este tipo de cámara yo en oscuridad no podría enfocar. Tengo que prender siempre la linterna del celular para poder hacer foco en algo. Eso, la verdad que es lo que tiene Sony hoy es majestuoso. Básicamente es eso. Ok, perfecto, porque yo había leído algo que manejaban por medición de luz por contraste, Sí. o no sé muy bien cómo era, me han dicho que el sistema era diferente, pero la verdad que tenía esa duda. Digo, qué raro que con la vieja Nikon que tenía, sí, justamente tenía este LED que yo veía, que pensaba erróneamente que era para medir la luz, y con la que hoy día tengo, digo, yo no veo nada. Entonces en un momento pensé que tenía capaz algún tipo de sensor infrarrojo como la que mostraste Sí. en la Canon, o algo de eso, pero bueno, eso me quedó Sí, más que claro. es muy probable que tenga algún sensor, pero también es por un tema del sensor de sensibilidad que tiene elevado monta de sensibilidad en la Sony. Es así, hasta la más básica de Sony viene con un muy buen sentido de sensibilidad. Así que eso es un gol, por así decirlo. Y tengo otra consulta. Siempre me han dicho que ante la menor duda de cómo quiero que quede una foto expuesta, que siempre a día de hoy la haga subexpuesta, ya que es más fácil recuperar la información en formato RAW digamos, de ese rango. No sé, si la foto está subexpuesta a que esté completamente quemada. Sí, Esa eso es también verdad. es una duda que siempre tuve. Eso es verdad. Siempre, o sea, hay como una discusión en general en relación a eso. Hay mucha gente que prefiere sobreexponer a que subexponer. Dependiendo del tipo de sensor fotográfico, a veces es mejor subexponer que sobreexponer. Las cámaras más conocidas, Nikon, Canon, Sony, es conveniente a veces subexponer. O sea, tengo más detalle en lo que sería claridad que oscuridad, ¿no? O sea, la parte clara va a tener más detalle. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo después en un procesado, en un postprocesado, levantar las sombras o levantar apenas las exposiciones, porque el formato nativo de cámara, que es un formato RAW, que no es JPG, tiene mucha información guardada. Es un documento que tiene muchísima información. Y si yo le saco el jugo a ese archivo, puedo encontrar detalle en lo más oscuro que hay. Entonces, por ese motivo, muchos lo que hacen es subexponer. Hay otras posibilidades de hacer una fotografía que es en 3 tomas. Una subexpuesta, una sobreexpuesta y una expuesta y una A veces expuesta. utilizo bracketing, sí. Claro, Sería, es el horquillado o bracketing que no aclaré ayer con el tema del programita para los celulares, porque para muchos puede ser medio engorroso entender ese tema. Es como más técnico y es como entrar en un terreno medio complejo. Pero entonces, de ese paquete de fotos, después hay un procesado que se hace en determinados programas, Photoshop, Lightroom o el que se utilice, y hacen como un sándwich. Juntan toda la información de esas 3 y quedan con una sola. O sea, queda una imagen sola de lo mejor de cada uno. Es lo que les llaman también el HDR, que es el alto rango dinámico, ¿no? Hay gente que hace muy buenos procesos de eso, pero no hacen 3 fotos nada más. Hacen una recontra subexpuesta y van pasando punto por punto. Y capaz que de 15 fotos hacen una sola, que es lo que después terminan viendo en Instagram o en por ejemplo, FreePic, que son empresas que se dedican a comprar información y después las venden a determinadas empresas, bancos de imágenes, donde se ven, pero súper, detalle impecable
todos los lugares, luces, sombras, verdes, paisajes. Pero bueno, nada, eso ya es algo como mucho más avanzado, ¿no? Hay funciones perdón, dentro del celular, que es el HDR. Hay formas de jugar también. Es todo muy básico, ¿no? No es del todo acertado lo que yo veo digitalmente. Pero sirve para para comenzar a surfear en esa historia de lo que es esa parte de la fotografía está muy bien. Perfecto. Te hago otra consulta si nadie más quiere Sí, vos sabés, consultar algo, porque consulten. parecería que estuviera... Después, ¿hay algún en postprocesado, en software? Yo solía utilizar en su momento, más que nada para aprender, utilicé Lightroom, Luminar y Capture One. Sí. ¿Hay alguna recomendación o es solo cuestión de, como decir, Chevrolet Ford, Boca River, es cuestión de gusto nomás? No, a ver, yo hoy por hoy utilizo Lightroom y Photoshop, ¿no? Photoshop para lo que sería procesar alguna o retocar algunas imágenes de acuerdo al cliente que me toque. Lightroom porque está bueno lo que es la parte de lote, cuando son imágenes que son muy similares, armás un paquete y tenés la posibilidad de generar lo que sería una imagen preseteada y ese preseteo, ese seteo o ese balance que le haces a una fotografía. Si tenés 50 fotos que son iguales, se le copia ese balance a todo el resto y chau, y terminaste de trabajar. El Capture One lo usé una sola vez y es muy bueno, es muy dinámico, pero tiene algunas funciones un poco más avanzadas que el Lightroom y se puede retocar como en Photoshop también, entonces es como si fuera un paquete más completo. Pero yo no me encuentro, porque ¿qué pasa? Yo hace más de 10 años que trabajo con Lightroom y volver a entrar en circuito con un programa nuevo me requiere tiempo también. Y a veces prefiero quizás quedarme con lo que ya conozco, pero sí tengo colegas que empezaron a trabajar con Capture One y me hablan maravillas. En algún momento de mi vida estoy seguro de que voy a agarrar y lo voy a instalar y voy a practicar y voy a probar y quizás hasta lo tenga como programa de uso. Pero en sí, para mí, todos los programas que sean para retocar o balancear imágenes, que no es lo mismo que editar. Editar es seleccionar un paquete de imágenes y de ahí seleccionar qué es lo que me voy a quedar de ese material, ¿no? Muchos dicen editar a toquetear la foto, y no, en realidad es retocar o revelar. Entonces, para este momento yo uso esto, Lightroom, que es lo que hoy por hoy me ayuda. Pero yo creo que cualquier programa de edición, retoque o revelado, si uno es lo suficientemente calmo, por meter una palabra, en el momento de generar una buena imagen, hablo calmo en el sentido de no abusar de la saturación, de no abusar de los contrastes, que no quede como si fuera una pintura la foto, porque ya al manosearla tanto queda como, pierde lo que sería lo que yo saqué inicialmente. Entonces, si uno es moderado con eso, cualquier programa creo que es útil. Por ejemplo, para el celular se utiliza mucho, ¿cómo se llama este programa? Bueno, déjenme acordar y yo se los voy a mandar también, porque hay un programa de edición o de retoque que se baja, que es una aplicación que se utiliza básicamente. De hecho, el Lightroom también tiene una versión móvil que se baja al teléfono y se puede retocar o revelar desde ese programa. O sea, yo supongamos, me bajo al celular este programita que les pasé ayer, el ProCam, que me saca en formato RAW, que puedo jugar con la sensibilidad y con la velocidad, y de repente tengo la posibilidad de editar esa foto o de retocar esa foto desde el teléfono. Y utilizo esa aplicación
y directamente de ahí me lleva a Instagram, por ejemplo, o a compartir en otro lugar. Y también es súper aceptable. Hoy por hoy la tecnología está abierta a todo. Yo no voy a negar, al principio medio como que despotricaba de lo que es la telefonía móvil, pero hoy por hoy abarca mucho contenido gracias a eso. Hay mucha gente que trabaja con celular y lo aplica muy bien. Entonces es cuestión de solamente eh, tener la frecuencia y las ganas de aprender y llevarlo a cabo. O sea, es indiscutible que tiene que ser de esa manera. Me parece como que totalmente abierto. Y hoy lo acepto y la verdad que me parece fantástico que sea de esa manera. Volvemos a lo mismo, lo que hablábamos ayer. No es lo mismo una calidad de sensor de esta cámara que la calidad de sensor de este teléfono a la hora de querer revelar una imagen en una impresión, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Tengo 2 preguntas más, pero prefiero que hablen los Antonella o Facundo. Si no, sigo yo. Yo quería, perdón, Sí, yo quería consultar, entré tarde, no sé si lo habrás dicho. Quería consultar qué tipo de cámara podrías recomendarme como para empezar. Bueno, viste que yo te había dicho que sí, lo que más hago es sacar fotos de los paisajes. Bueno, ahora que tengo a mi nene que recién nació, le digo sacando fotos, claro. más Mirá, que nada y lo, para eso. lo más recomendable hoy por hoy es la cámara que vos puedas acceder, o sea, eso es abiertamente, a la que más puedas acceder, que tengas más funciones manuales. Puede ser una Pocket que vos la puedas manejar en forma manual y puedas vos controlar velocidades, diafragmas, sensibilidades para ir entendiendo de qué se trata, o ya la posibilidad de tener una reflex básica. Estamos hablando de Nikon 3100, modelo 3100, o Canon Rebel XTI, o Sony, por ejemplo, también tiene muy buen alcance. Hoy por hoy está vendiendo en el Sony Store a precio dólar estadounidense, lo cual es fantástico. También es de lentes intercambiables, Sí. es mirrorless, te sirve para grabar. Hay cámaras iniciales como para una persona que arranca con la fotografía. Pero no descarto tampoco de que por una cuestión de economía pueda llegar a algo un poco más chiquito, pero que te dé la posibilidad de funcionar en forma manual. Claro. Si querés, yo te puedo pasar un listado de cosas que suele haber en mercado. Hay mucha gente que vende usadas y andan bastante Sí. bien, viejitas, que para arrancar es ideal. Yo nunca le voy a decir a un estudiante, comprate la mejor cámara. No, yo, si hablando de experiencia propia, arranqué con una cámara súper básica, a hacer fotografía digital, y al poco tiempo me di cuenta de que necesitaba un poco más porque ya estaba preparado a otra cosa, y así fui avanzando. Nunca me compré lo mejor, de hecho no tengo lo mejor tampoco, porque la fotografía para mí pasa por el lado más creativo que por la parte de calidad. O sea, ¿tiene que ver la calidad? Sí, perfecto. Pero también tiene que ver mucho con la economía y el bolsillo de cada uno, de lo que puede llegar y qué poder hacer con eso. Uno tiene que tratar de lograr hacerlo mejor con lo que tiene. Y cuando ve que Ahí. uno está capacitado para que ya está superior a eso, ahí sí apuntar a querer crecer un poquito más con relación al equipo. Pero hay cosas para ver el mercado, económicas, y que te pueden llegar para empezar a arrancar con esto. Yo después me voy a hacer un listadito de cámaras básicas que hay para inicial Sí. y lo compartimos también. Dale. ¿Y qué sería más o menos lo básico que tendría que ver que tenga esa cámara, por ejemplo? Mira, si vos te vas a dedicar a paisajes, hay lentes que son... hay cámaras que vienen con un kit. Por ejemplo, la Rebel la XTI de Canon viene con un lente que es 18-55, o sea que tendrías un poquito de angular para sacar paisajes
y más cerradito como un lente normal para hacer unos retratos, por ejemplo. Después vienen ya lentes para intercambiar, para poder incorporar. En Nikon es exactamente lo mismo, también tienen lentes que son 18-55 creo. Después hay 55-200 o 55 o 70-200. Pero ya hay cámaras que vienen con lentes chiquitos para poder abarcar cierta información y que funcionan muy bien. Después el paso que uno siempre da es al 50 milímetros fijo, que es 1.8, que es uno de los básicos, que tiene muchísima nitidez y apertura de diafragma, o sea, mucha entrada de luz, que ayuda a hacer retratos desenfocados, que si tenés un emprendimiento podés hacer detalles de productos sin necesitar luces, flashes y demás. O sea, esto es muy abarcativo, pero básicamente lo ideal sería arrancar por ahí. Está bien. Bueno, gracias. No, por favor. Tengo una consulta también. Otra más de las tantas. Comentaste que el tema de los diferentes materiales con los que el lente está fabricado, más que nada, lo más notorio quizás era que el cuerpo o el tubo era de plástico o de metal. ¿Eso infiere en algo en la calidad de imagen o es solo un tema de la calidad de construcción? Sí, No hablo de cristales y vidrios, sino más que nada de quizás tubo de plástico, tubo de metal. No, tiene mucho que ver, porque si yo uso cristales pesados, necesito contenerlo en una estructura pesada. ¿Por qué? Porque se llega a caer ese lente y no me sirve más. O sea, en el ejemplo claro es este. Esto tiene tubos de cristal adentro. De hecho se ve, porque si yo lo paso a trasluz, se ve medio verdoso. Significa que eso es cristal. En cambio, si yo agarro un lente convencional de plástico, te lo voy a girar y vas a verlo amarillento o cristalino, que es plástico. Entonces, sí o sí la estructura tiene que ir acompañada de la calidad de cristales. Y la calidad de cristales significa nitidez, significa detalle, significa calidad, básicamente. No en las de construcciones plásticas y de lentes que sean de aleación plástico-vidrio, porque pierde calidad. Vuelvo a repetir, estas cámaras que les acabo de comentar a Antonella vienen con ese tipo de lentes, con estructuras económicas. No significa que sea malo, ¿no? Que quede claro eso. Uno arranca con lo que puede al principio. Si tengo la posibilidad de comprarme, si me sobra el dinero y puedo comprarme una cámara de primera para arrancar, me alegro muchísimo. La verdad que es algo fantástico que se pueda hacer de esa manera, para ya arrancar con algo de calidad. Pero si no, no es la preocupación. Pero sí es importante saber que hay calidades diferentes al tener cristales o tener aleación. Perfecto. La verdad que me da cosa seguir preguntando. porque nadie de los demás está hablando. Si querés me echo una yo favor, y después... Por favor. Dale. Así lo atosigamos de a poco a Diego. Ahora, como yo te contaba la vez pasada, ahora en noviembre, si Dios quiere, nos vamos al sur con la familia. Estaba bueno, por eso también me noté en esta taller, porque me pareció bueno sacarle más jugo al tema de fotos de paisajes y todo. Ajá. Cuando, por ejemplo, uno tenga un lindo paisaje, viste cuando dicen, bueno, un atardecer, un anochecer, una cosa así, que conviene no agregarle luz, porque lo más lindo es, bueno, ver puntualmente la oscuridad esa. ¿Cómo conviene hacer en ese caso? Claro, por ejemplo, a ver, atardecer. Tenés un cielo anaranjado, es lo que le llaman la hora azul, ¿no? La hora dorada, algunos le dicen la hora dorada del atardecer. Podés incorporar el flash de cámara para poder iluminar a las personas que están delante del paisaje. El flash de cámara lo que va a hacer es acompañar y iluminar a esas personas, pero sin perder lo que está en el fondo. O sea, vos la medición la vas a hacer al fondo, o sea, vas a notar que hay cierta situación de luz, y el flash lo único que va a hacer es iluminar
las personas que están adelante de la cámara, sin perder lo que hay en el fondo. ¿Por qué? Porque si yo saco la foto sin flash es muy probable que quede todo hermoso, pero las personas oscuras. Esto hablando en forma de utilizar la cámara en forma manual. Si yo la utilizo en automático, seguramente haga un promedio la cámara. Te diga, bueno, mira, acá voy a tomar un poquito de luz del fondo, un poquito de luz de la gente y te equilibra todo, pero capaz que no es lo que vos querías. Capaz que vos querías que se vea el naranja del cielo. Y de esa manera el equilibrio va a ser diferente. Seguramente el cielo va a quedar un poquito naranja, pero va a quedar más blanco que naranja y las personas estén correctamente expuestas. Entonces, ahí es una cuestión de práctica, es tratar de pasarla a manual, medir lo que hay en el fondo por medio de la evaluativa o de la central e incorporar el flashecito que viene en la cámara. No sé si quedó un poquito claro, Facu. Súper claro, buenísimo. Genial. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Ahora sí, la última. Cuando te referías a, yo en particular, aparte de tener el lente kit que es 1855, me compré porque estaba barato, un Sigma 30 mm 1.4. Básicamente estaba buscando lo que supuestamente en una cámara full frame era un 50 milímetros, Sí. que me dijera lo más acercado. Cuando vos hablas de 50 milímetros, 30 o incluso las diapositivas que mostraste, siempre ese es el factor, es decir, es el milimetraje, no sé cómo decirlo, en una cámara full frame, ¿no? Sí. Yo tengo que agarrar el número que tengo y multiplicarlo por 1.4, creo, para llegar a un... Yo quería preguntar si justamente si con 50 milímetros siempre estabas refiriendo justamente al factor full frame y yo lo que tenía que hacer es agarrar un 30 y multiplicarlo o eso. Por lo general, el 50 milímetros para todas las cámaras es 50 milímetros. O sea, es un lente normal, fijo. En el caso tuyo, cuando hay recorte, sí el 50 milímetros, sí el 30 milímetros pasa a ser un 50 milímetros. Si vos ese lente lo pones en una full frame, va a ser un 30 milímetros. Va a dejar de ser un 50 milímetros como tu cámara. Perfecto. Bueno, no sé. Yo, por el momento, hay cosas que les voy a enviar. Voy a enviar lo del listado de cámaras, lo que vimos hoy, el video. Y nada, estamos abiertos a consultas. Después, si quieren escribirnos por privado, al Instagram de Wonder o por email. Y cualquier cosa estamos a disposición. Les agradezco mucho, chicos, haberse conectado, haber participado. La verdad que está bueno esto. Es lindo compartir lo que uno sabe, así tan reducido, ¿no? Porque hay mucha información relacionada a la fotografía. Y bueno, esperemos encontrarnos en alguna otra ocasión. Nada, cualquier cosa, estoy acá a disposición. Saludos de Ana y de parte mía también.